para nosotros entender un poco el esquema de acceso que deberíamos nosotros seguir. Todo esto ya lo conocemos, vamos a pasarlo ya de frente, esto ya lo hemos visto en una clase también, pero sí es importante saber que esto solamente se puede ver o en una tomografía muy especial o en microtomografía. En nuestra radiografía lamentablemente está limitado solamente a una imagen en blanco y negro que no nos muestra nada. Con respecto allá al área de trabajo del endodoncista o del odontólogo que hace endodoncia, mejor dicho, es el conducto dentinario que está medido o limitado por el límite CDC, ¿no es cierto? Que es la división entre el conducto cementario, que nosotros no deberíamos tocar, y el conducto dentinario, que es nuestra área de trabajo. El conducto dentinario va a tener un montón de variantes a las cuales nosotros deberíamos llegar. Un instrumento generalmente no puede limpiar mecánicamente todo, por eso es que nos valemos de elementos auxiliares químicos para poder nosotros limpiar y desinfectar los sistemas de conductos. Algunas alteraciones se van a ir dando durante el tiempo por diferentes situaciones o circunstancias. Una es, por ejemplo, las alteraciones fisiológicas que se van a dar, como la edad, conforme nosotros vamos teniendo más edad, la anatomía interna se va a ir alterando en cuanto a toda su conformación. Por ejemplo, un paciente de 70 años no va a tener la pulpa o la cámara pulpar o el conducto como un chico de 15 o de 20 años, ¿no? En este caso, ya con el tiempo se van generando formaciones ya de tejido de reparación, por ejemplo, que van a ir cerrando, obliterando los túbulos, llenando los espacios, de tal manera que el tratamiento para un paciente de edad corta a edad avanzada es totalmente diferente, ¿no? O sea, hay que asumir los casos de acuerdo al tratamiento. Por eso que la historia clínica es sumamente importante. Nadie le da en pelota en realidad a la historia clínica, pero es muy importante para ser un profesional que sea estricto en el diagnóstico, por ejemplo. La historia clínica es sumamente importante. El diagnóstico también es importante. Hemos hablado ya toda una clase de diagnóstico y nosotros deberíamos saber, por ejemplo, que el hilo entre lo reversible e irreversible es prácticamente delgado. Y si uno no sabe distinguir esto, diferenciar prácticamente al diente, lo podemos condenar a un tratamiento que no corresponde. La masticación también es una alteración fisiológica, de tipo fisiológico, porque eso está envuelto en nuestra función masticatoria. Cuando comemos, cuando elegimos, cuando hacemos un esfuerzo por masticar, nuestros dientes también sufren alteraciones. La masticación recibe una carga de mordida que genera una respuesta también. La respuesta va a darse también en la parte radicular, interna, de dentina, de esmalte, de cemento. Entonces, nosotros tenemos que considerar estas situaciones porque esto va a generar una alteración anatómica también. Tenemos también que ver, por ejemplo, que las patológicas son mucho más agresivas. El trauma, por ejemplo, el trauma o el microtrauma que se puede dar es muy común actualmente. Casi todos los pacientes tienen microtraumas. ¿Cuál sería un microtrauma, por ejemplo? Los traumas pequeños, los que se dan todos los días. ¿Cuál es el micro? Golpes no son. Marido Pegalón no. No, la masticación es fisiológica. Bruxismo, ¿no es cierto? El bruxismo es una patología traumática
traumática, de microtrauma continuo, crónico, todos los días. Y la respuesta pulpar también es lenta. Por eso es que un paciente que es bruxómano, por ejemplo, y ustedes ven los dientes al ras, ya casi anestesia, no le duele. No le duele. El paciente está perdido de dimensión vertical, pero el paciente no le duele. ¿Por qué no le duele? Porque conforme hubo la agresión, hubo una respuesta. Se desgasta arriba y la pulpa llena y se aleja. Y el diente se va desgastando y la pulpa se sigue alejando. Porque es lento, de a poquito. Entonces, prácticamente la pulpa tiene una respuesta porque le da el tiempo, la agresión le da el tiempo necesario para recuperarse. Por eso los pacientes pueden estar plano el diente al ras de la encía y nada, y siguen bien, y no les duele, no hay invasión, el diente sigue vital, pero con una pulpa ya prácticamente casi calcificada, pero sigue vital. Pero ya cuando los traumas son traumas agudos de tipo, por ejemplo, golpes, accidentes, alguna caída, ¿no? Entonces puede sufrir una alteración inmediata, ¿no? Inmediata. Imagínense, se fractura un diente, pasa un par de meses y esa pulpa se necrosó, por ejemplo, ¿no? O en el momento se rompe el paquete vascular nervioso acá y prácticamente el diente o el órgano dentario se queda sin nutrición, sin vascularización y va a generar una necrosis por trauma. Y el otro sería por caries, que es lo que vemos más comúnmente. Lesiones cariosas profundas van a generar respuestas también. Lesiones de caries que no han sido tratadas por mucho tiempo van a generar invasión bacteriana, infección y hasta reabsorciones, que es lo común que vemos, sino que en una placa no se puede observar bien esto, pero cuando ya tenemos infecciones, por ejemplo, pacientes que vienen con fístula, ya tienes que pensar que ese foramen ha sido ya alterado, ¿no? Tú ya no puedes basarte en que a 0.5 o a 1. Cuando hay reabsorción radicular, lamentablemente la reabsorción puede ser, no es que sea lineal, no es que alguien esté pasando una fresa acá y comience a desgastar el diente. La reabsorción puede ser así, puede ser horizontal, con bisel, sin bisel, de todas las formas. Entonces, uno pierde ya la noción de longitud, por ejemplo. Uno ya no puede basarse en la placa solamente para tomar una conductometría. Para eso hay un localizador, por ejemplo, ¿no? Que el localizador te va a marcar seguramente corto, pero ¿qué? Porque seguramente la reabsorción está disminuida. Tú ya no puedes pasar. Lamentablemente, el resto de raíz quedará sin trabajar. No vas a poder trabajar. Es imposible, por eso que cuando hay reabsorciones radiculares, si el biofilm se encuentra acá, en la parte ya donde no alcanza nuestra lima, nuestro líquido irrigante, el pronóstico es muy desfavorable, muy desfavorable. Entonces, lamentablemente ya cuando hay lesiones crónicas de mucho tiempo van a darse estas alteraciones anatómicas que nos van a llevar a un pronóstico ya desfavorable. Las curvaturas apicales, ya hemos hablado también sobre esto, sobre las posiciones excéntricas de los forámenes, pero si nosotros no respetamos, o no, mejor dicho, no imaginamos que algún diente, que todos los dientes no terminan así, pueden terminar de esa forma, ¿no es cierto? En una radiografía no vemos eso, pero esta curvatura, por ejemplo, que puede presentar un diente, no lo respetamos y simplemente trabajamos sin siquiera limpiar esta zona. ¿Cómo nosotros podemos darnos cuenta de que puede existir eso? Por ejemplo, llega un paciente, nosotros vemos que es un diente necrótico, hacemos nuestra preparación coronopical primero, nuestra neutralización, y la primera lima que tiene que ingresar a esa zona, ¿cuál tiene que ser? Así sea un diente anterior. La gente tiene una idea un poco
alterada de que, por ejemplo, cuando el conducto es amplio, yo puedo entrar con una lima de inicio 20, 25, 30. Eso no es así. La lima de exploración tiene que ser una lima de serie especial. Siempre, siempre. Y nunca recta, tiene que ser precurvada. Es la única manera de que ustedes puedan encontrar esa entradita, porque la lima va a ir entrando, girando, girando, y ¡pum!, se va a meter en algún momento. Lo peor que pasa es que no está generalmente lateral para que tú puedas verlo. O está hacia palatino, tú la placa no la vas a ver, pero se va a sentir. Para eso es la percepción. Más que para saber hasta dónde trabajo, es saber que ahí está, como que choca y pum, entra, choca y entra. La 10 es excelente, la 15 es excelente. Ya a partir de la 20 comienza a chocar con algo. Y si no, tú no tienes la pericia o la capacidad de ir retomando esa curvatura, lo vas a perder y vas a terminar haciendo eso. Y ahí vas a curvar. ¿Por qué? Porque primero tu 10 llegaba a 20 milímetros acá. ¿Por qué? Porque entraba así. 20 milímetros. Medías 20, acá. La 15, 20 milímetros. Y la 20 ya comenzaba acá. Ya no entran, 19. Entonces, voy a poner EDTA. Le metías EDTA y sigues con la 20. Y lógico, ya llegué a 20, dices. Y de verdad, retomas la longitud, pero no respetas la anatomía. Entonces, esta anatomía lamentablemente no es fácil de manejar, pero si sigue uno una secuencia de trabajo, por ejemplo, respetando los calibres de los instrumentos, vamos a poder llegar ahí, y a partir del 20 deberíamos utilizar un titanio, ¿no? Para que no deformado. Tiene que ser una punta no aguda, tiene que ser una punta guía. Para que entre y pueda uno respetar esa anatomía tan difícil que existe. O sea, ese fragmento es un fragmento de pulpa pegado. Claro, eso es un corte histológico de una... Supuestamente, doctor, cuando nosotros hacemos la irrigación, el propósito no es integrar restos de conductos laterales o eso que la lima no llega. No, los conductos laterales o algunas zonas, lógicamente, si uno tiene un protocolo de irrigación correcto, va a llegar. Claro, va a llegar. Pero, por ejemplo, te hago una pregunta. Así de frente. Clínico, ¿no? Clínico, todos hacen clínica. ¿Qué aguja de irrigación utilizas? Sinceramente. Ya, la verdad, sí. La clásica, que es la tuberculina. La punta de tuberculina nomás, y la grande, que es la de 20. O sea, lo que solamente con la punta nomás de la tuberculina, la inyección ya la de 20. Claro, ya. Por ejemplo, ¿qué eso hace el 90%? O sea, acá no se pongan a... Eso lo hace casi el 90%. Lo ven en el lado todo que esa punta lateral. Es más, lo hacen en la San Martín. Es una vergüenza. Es una vergüenza. En la especialidad utilizan la aguja de tuberculina. ¿No? Yo peleo con todo el mundo, no puedo creer que tú utilices tuberculina. ¿Qué miércoles estás lavando? Nada. Absoluto. ¿Tú crees? Ya, olvídate. El conducto no es ni siquiera curvo, el conducto es recto. Tu tuberculina está lavando acá. Y todo esto ni siquiera lo tocas. O sea, ni siquiera se entera que hay irrigante en esa zona. Ni siquiera se entera. Tu tuberculina está irrigando todo el tercio superior nomás. Nada más. Entonces, ¿cómo es posible? Mi irrigante va a llegar, va a limpiar. Sí, pues, pero si no tiene ni una aguja, ¿cómo tu irrigante va a llegar? No va a llegar, jamás va a llegar. Jamás va a llegar. Jamás, por más que uses un litro de hipoclorito puro, no va a llegar. Acá lo vas a blanquear. Blanco va a terminar tu diente acá. Y el resto lleno de bacterias. Entonces, si nosotros, por ejemplo, no respetamos eso, un error. Segundo error, no irrigamos, como dice el doctor, que debería el hipoclorito limpiar. Si por A o B no pudimos llegar, el hipoclorito por lo menos debería actuar. Pero no tenemos las herramientas, no tenemos los materiales necesarios.
El hipoclorito mismo que usamos es un hipoclorito guardado, mezclado, rebajado, almacenado, un montón de problemas, ¿no? En la San Martín hay un problema serio sobre eso. El hipoclorito lo prepara no sé dónde y se lo da. Un día huele, el otro día no huele. Bien guardado, ¿eh? Una pregunta, con relación al hipoclorito, cuando uno compra el hipoclorito, un uso y luego debe ser uso casero, o sea, lo abres y ya lo trabajas. Lo que queda ya no se puede trabajar. No, son botellas. No, claro, pero Dame la botellita, tú cargas en un vaso y cierras tu botella. ¿Pero Sí, cuánto tiempo me puedo durar esa botellita? ¿En qué tiempo? no, si está cerrada, se te puede durar mucho tiempo. Si es una botella oscura, ¿no? Tú cargas y cierras y lo guardas. Lo que ya sacaste del vaso no lo regresas. Claro, ¿me entiendes? Eso sí ya no lo regresas. Pero lo otro sí, se puede hacer, se puede guardar. Una botellita chiquita no te dura mucho tampoco, dependiendo de cuántos entonces hagas, pero no es que te dure tanto tampoco. Pero sí es un problema serio que la gente no le da tanta importancia a esta parte de la irrigación, de la limpieza química, ¿no? Y así como en San Martín, en Cayetano, entonces, hacen lo mismo, porque no hay posibilidades. Entonces, pero el chico no tiene no sé, no diría inteligencia, todos son inteligentes, pero por lo menos no tiene el reto, no sé, de conseguir esas cosas, ¿no? Porque es fácil de conseguir, no es difícil de conseguir esas agujas. Se piden y llegan y uno tiene esas agujas. O sea, esto de que no había antes, ahora tienes, por internet puedes comprar lo que quieras, te puedes comprar una bomba si quieres y la traes. Sí, claro, te puedes traer un CAD-CAM, te puedes traer, de eBay, por eBay. Te llega el CAD-CAM. Sí, las agujitas, ¿cómo se llama? Lo venden a 11 soles, las de... ¿Naviti? Sí, doctor, yo tengo una amiga que ya lo compra también. Se demoran meses, pero los trae a bajísimo precio. Claro. Sí, y con eso Claro. repartimos, ¿no? Así es. Entonces no es ya yo creo que no es un motivo como para que nosotros dejemos de tener las herramientas necesarias, ¿no? Para hacer una endodoncia por lo menos aceptable. Entonces, si nosotros tenemos anatomías así, definitivamente si nosotros podemos limpiar de las dos maneras es mejor. Mecánicamente y químicamente se completa la limpieza y desinfección. Si no, no se va a poder lograr. Generalmente los conductos radiculares van a reproducir la forma externa de la raíz. Como es la forma de la raíz, va a ser la forma del conducto. Generalmente, ¿no? Ahora, los conductos laterales que hablaba el doctor, por ejemplo, pueden ser encontrados en cualquier diente. No es que algún diente pueda tener más que otro, eso es una situación que nosotros no vamos a poder distinguir entre uno u otro diente. Es más, todos los dientes deben tener esto, sino que nadie lo puede limpiar, no todos lo pueden limpiar, mejor dicho, pero los que tienen un protocolo de irrigación correcto y lo siguen y lo establecen bien, generalmente limpian esos conductos. El irrigante llega y llega a lavar esa zona. Pero tampoco no quiere decir que si entra cemento puro a ese conducto lateral es que yo lo estoy obturando. Ese cemento puede hasta entrar con bacterias, y tú estás fregando, no le estás metiendo bacterias al conducto lateral. Terminamos nuestro proceso de limpieza químico-mecánica, instrumentación, conometría. Vamos a obturar y agarramos nuestro paquetito de conos de papel de la universidad, todo podrido, que para secar y lo volvemos a meter, lo guardamos y secamos, ya llevaste bacterias. Tanto esfuerzo para que en la última partecita te ahogues, ¿no? Tanto nadar para que te ahogues en la orilla. Entonces, claro, la cantidad de bacterias que va a ingresar es poco ya con respecto a lo que tenía de repente el paciente. Entonces el organismo posiblemente cure eso en la mayoría de los casos, pero ¿para qué arriesgar? Si tienes
horno de esterilización, porque todos tenemos horno de esterilización en seco o en húmedo. Entonces, preparemos nuestros conos, agarremos conitos, los envolvemos en papel, los metemos en una caja y meten a esterilizar. Ya está, tengan conos estériles. O sea, de verdad, el cono de gutapercha también de su caja, que lo tienen ahí todo podrido, hasta hongueado, pero está. Metan 10 minutos el hipoclorito o a clorexidina al 2% antes de que entre el conducto. Déjenlo remojando ahí. Hay unos recipientitos así de porcelana o de vidrio, donde uno puede dejarlos como accesorios o conos principales. ¿Cuánto tiempo en clorexidina? En clorexidina 10 minutos, suficiente. No lo vas a esterilizar, pero sí lo vas a limpiar, a desinfectar. ¿No? Todo uno se mete. ¿Ah? Todo uno se mete en la percha, después de ahí. Porque si no lo seca, claro, lo seca una gasa y pones. ¿Por qué tendrías que ponerlo húmedo? Además, la conometría debería ser con hipoclorito inundado. Claro, la conometría. Claro, la conometría tiene que ser con conducto húmedo. Algunos lo hacen con conducto seco y no sé por qué. Por si no vamos a durar todavía. Entonces, mientras estás demorándote en tomar la placa, revelar la placa, ya ese conito, así ustedes no crean, ha llevado el hipoclorito hasta la punta y está desinfectando. Entonces, esos minutos que le has dado, está desinfectando, está teniendo contacto con tejido. Yo particularmente lo llevo con EDTA o con ácido cítrico. Ese es mi protocolo, pero en particular no he visto ninguna evaluación para eso, pero sí. Yo antes de tomar mi conometría irrigo con ácido cítrico y coloco mi cono o lo que tenga que colocar y tomo la placa. Y ahí sí actúa. ¿Cuánto tiempo actúa un EDTA o un ácido cítrico? ¿Saben cuánto tiempo de acción tiene? Porque es autolimitante, hasta 3 minutos, ¿no? De 3 a 5 algunos dicen. Entonces, después de eso ya no sirve. Por eso que a veces me causa un poco de impresión escuchar: doctor, los conductos están calcificados, le voy a dejar una bolita de algodón con EDTA hasta la próxima cita. Lo hacen, doctores, lo hacen. ¿Quién les habrá enseñado? No sé. Pero en 3 minutos ya no actúa ese EDTA y esa agua sucia le está poniendo ahí en el conducto. Entonces, doctor, ¿y cuando uno hace la activación del EDTA, tiene que hacer los 3 minutos activando ahí? no, sin movimiento, con lo que ustedes mueven. Sin movimiento. Sí, pero rápido. Debe ser 1 minuto. Más o menos es 1 minuto. Igual con el hipoclorito. Claro, igual con hipoclorito. Igual. El orden es primero Hipoclorito y después. hipoclorito y luego EDTA, ¿no? Si quieres, vuelves a repetir. Si es una infección, claro, vuelves a hipoclorito, claro, vuelves. Puedes hacer cuantos ciclos quieras necesitar. Pero siempre se termina con EDTA o se termina siempre la última. La última irrigación debe ser agua. Agua. Claro, tienes que enjuagar. Debe ser agua destilada. Debería ser así. ¿Es hipoclorito, suelo, EDTA o hipoclorito? Hipoclorito, agua, no suelo. No No suelo. suelo. No, suelo genera de todas maneras precipitados. No es tampoco algo que te pueda dañar el tratamiento, pero in vitro demuestran que debería ser agua destilada. Agua destilada. Sí. Agua destilada, EDTA o ácido cítrico se activa. Si quieres hipoclorito, terminas con agua destilada. Particularmente, yo al último casi, a veces, si tengo agua lo hago, si no, hipoclorito es mi última irrigación. Y puro. No tengo clínica. Es que lo que pasa es que todos los estudios in vitro no tienen nada que ver con la clínica. Por eso es que hay una bronca entre los clínicos y los que hacen laboratorio, ¿no? Porque el laboratorio dice: no, que esto no debería ser así. Sí, pero esto lo haces en laboratorio, es diferente cómo reacciona la dentina dentro del diente, en la boca del paciente. Pero nosotros nos basamos en evidencia. Si la evidencia nos dice eso, entonces respetemos, ¿no? El último enjuague, hagámoslo con agua destilada y sequemos el conducto y obtuvimos. Debería ser así. Debería ser así. Pero un protocolo correcto
quelante como el EDTA o el ácido cítrico. Siempre. Eso sí, indefinidamente. Si lo activas o no lo activas, algunos no activan. No es presión positiva, no hay necesidad de activar. Claro, si yo uso, por ejemplo, yo digo, si yo uso una aguja 30 que va a llegar a la longitud de trabajo, voy a permitir el irrigante. Yo digo una jeringa de 3 mililitros de ácido cítrico. ¿Para qué activar? ¿Me entiendes? ¿La activación para qué haces? ¿Para qué activas? Para que el irrigante llegue. Claro, si es ultrasonido, sí varía, porque el ultrasonido sí genera cavitación, cosa que no ocurre con el sónico o la manito. Entonces, pero si ya mi irrigante llega, si no llega, tú tienes una aguja 25G que no llega, estás seguro que es el último tercio, ahí se activa, porque la única forma de que tu irrigante va a llegar a la zona apical. Sí, pero como el que ya está demostrado que un accesorio no te va a dar, ¿qué cosa vas a, dónde vas a, ya, imagínate, tienes accesorios, tienes un delta, lo que tú quieras. Has preparado solamente mecánicamente un conducto, ¿no es cierto? El resto no se prepara. Lo lavas, lo limpias, lo permeabilizas. Pones tu cono, tú utilizas técnica de compactación lateral. Metes tu cono, tus nodos accesorios, ¿qué va a entrar dentro del conducto? Lateral o accesorio, lo que tú quieras. ¿Qué es lo que ingresa? Cemento, nada más. Entonces, está demostrado que el cemento no te va a obturar el conducto. Entonces, si sale o no sale, si yo lo oblitero bien y está, es lo mismo, no hay diferencia. ¿Me vas a entender? O sea, que tú veas que tus laterales han salido, si no entra una percha ahí para sellar, es lo mismo. El cemento se va a reabsorber rápido, eso no, ni dudes que eso. Es más, si has llevado bacterias en tu cemento, de repente también cochino, platina asquerosa, le han metido bacterias ahí. Claro, la platina también tiene que ser limpiada, tiene que ser muy limpiada con una gasa, esterilizada, lo envuelven en un papel, en un calor, ¿no? Esas cosas son detalles minuciosos. Así. Es como una, imagínense que están en una cirugía. ¿Cómo se cuida uno? No te dejan ni entrar, ¿no? No te dejan ni entrar, porque todo está meticulosamente estéril, todo está limpio, al hombre ni siquiera se mueve, le ponen toda la ropa, le quitan la ropa, todo. Entra y hace su cirugía. Igualito es nuestro dique goma, el diente aislado, la irrigación, todo bacán, con el papel sucio, un cemento todo cochino, que espátula que has preparado toda la tarde, la misma espátula. Y ahí todo lo que hacen en todo. ¿Ah? Claro, entonces todas esas cosas son detalles. De repente eso marca más, eso es más importante que estar pensando en no sé, pues en usar el cemento, el H+, me voy a traer el sistema Cálamo de obturación de 15.000 soles, si no cuidas esos detalles tan pequeños, entonces nosotros no estaremos cumpliendo con los estándares de esterilización. ¿Por qué? Porque la cadena la rompemos en algún momento. Y el eslabón principal justamente es eliminar bacterias, no es aumentar la Entonces, cuidémonos. Por eso, las ramificaciones apicales, eso en realidad, analicen la endodoncia desde que se hace endodoncia. Hace 50 años, más 60, 80 años, ¿quién veía una obturación de conducto lateral? ¿Veían ustedes en placas? En los libros, revisen. ¿Ahí? Ahora sí, casi todos tienen eso. Botón, que el cemento se sale por acá, porque han mejorado muchas cosas, pero la tasa de éxito sigue siendo la misma. Igualito. O sea, acá no hay que
con lo que tú vas a hacer vas a mejorar la tasa de éxito del negocio. Sigue siendo la misma, 93%, 94%, sigue siendo. De repente cambiará de aquí a unos años, de repente que aumentemos un par de dígitos sería fundamental. Pero si sigue siendo lo mismo, yo no me preocuparía, porque no doctora de eso. ¿Me entienden? O sea, ¿cómo tú sabes que tu conducto lateral lo limpiaste? Porque el cemento se sale. ¿Tú crees que porque el cemento se sale, tú ya limpiaste? No. O porque el cemento no se sale, ¿tú crees que no había conducto lateral? Tampoco. O sea, eso es irrelevante. Pero ya, si tenemos técnicas de obturación termoplastificadas, si tenemos un cemento bastante bueno, de los mejores que hay, entonces ya ahí sí es diferente, porque las condiciones que le estás dando a tu diente, a tus conductos, ya son diferentes. Lo que entre ahí, por ejemplo, va a ser una percha con cemento y aceite. ¿No es cierto? Se supone que la obturación hasta ahora no existe todavía un material que cambie la gutapercha. Existen ya los biocerámicos, que son cementos a base de silicatos, que ya están utilizando. El problema es que eso no lo puedes desobturar. Justo había ahorita en la Asociación Americana de Endodoncia en Estados Unidos es el Congreso ahorita, en este momento es el Congreso. Entonces, en este Congreso han presentado ya casos clínicos de dientes preparados ya desde hace más de 5 años con biocerámicos obturados. Entonces, el principal problema de estos biocerámicos es que la desobturación, cuando fracasas, es el problema. Porque es una piedra, no se puede sacar. Entonces, las técnicas se han hibridizado, porque se supone que estos biocerámicos son para llenar el conducto de biocerámico, no necesita gutapercha. Pero le ponen al menos una gutapercha en el centro para que tú lo puedas desobturar. Pero igual, desobturar la gutapercha, pero al costado de la pared están duras. Todavía seguimos con la gutapercha. Por eso les digo, y en Perú, ¿hasta cuándo usaremos gutapercha? Así que hay que aprender a usar la gutapercha nomás, hasta que ya podamos todos tener un sistema de inyección o alguna cosa, ¿no? Biocerámico. Los biocerámicos cuestan $200. ¿Quién se va a comprar un cemento biocerámico ahorita en $200? Si no se cobra $150. Claro, ¿no? Sería tonto, ¿no? Tonto, no. Hay que ver nuestra realidad. Y nuestra realidad es compactación lateral, endodoncia manual, que eso sí, yo sí, en mis cursos privados yo digo, no pueden ser primitivos. El que hace endodoncia manual es primitivo. Y eso sí se lo digo de frente. Todos acá, yo los veo como primitivos. Los veo desnudos, calachos, todavía no han pasado esa época. Sí, lo que pasa es que ya uno tiene que cambiar la mentalidad. Eso sí, no se puede hacer endodoncia sin conformación. Y lo que dijo el doctor, importantísimo. Por ejemplo, él se ha comprado unos manguitos para ponerle a sus instrumentos rotatorios. No tiene el motor, pero tiene los instrumentos. Entonces, claro, él puede hacer la endodoncia mejor que cualquiera que está haciendo manual con instrumentos estandarizados. Porque lo va a hacer idéntico al que yo hago, igualito, sino que se va a demorar un poco más. Pero va a conformar de la misma forma, va a respetar la anatomía de la misma forma. Entonces es una opción, ¿no? Si no quieres ser primitivo, por lo menos ponte calzón, ponte a trabajar con los instrumentos de níquel titanio, pero con la mano, si no tienes motor. Eso sí, no se les ocurre ponerlo al micromotor. Es mucho riesgo. Se puede poner también, si uno puede trabajar, pero el control, si no haces endodoncia manual buena, imagínate con un micromotor que no vas a tener control de torque, control de velocidad, no te vale la nariz. Claro, tengan mucho cuidado, porque los rotatorios son instrumentos como tornillos, o sea, se atornillan. Es decir, si esto sigue girando, tú puedes seguir entrando, ¿no? Se rompe la lima o si no sigue ingresando. Es igual que colocar un implante, ya tengan eso en cuenta. Tú estás poniendo un tornillo en una madera y si sigues dándole la vuelta,
va a seguir entrando. O la punta se rompe. Una de las dos cosas va a pasar. Entonces, si no tienes control de velocidad y torque, con un micromotor es mucho riesgo, mucho riesgo. Entonces, las ramificaciones generalmente se van a encontrar en molares, casi siempre, eso sí. Y los conductos, forma, tamaño también pueden ser alterados por la edad. ¿No? Influye. El volumen de la cámara también, la edad la puede predisponer. Edades avanzadas, pulpas achatadas, calcificadas. Vamos a ir viendo diente por diente. Incisivo central superior. Este es más o menos el orden de la estadística de cómo se encuentra un conducto, una raíz. Esta es la anatomía. Y aquí está la respuesta de por qué hacer el acceso acá. Ahí estamos. Ahí está. ¿Por qué no empiezas acá? Ahí está. Trabajo. Ya está. Si empiezas acá, vas a tener todo este techo que tienes que demoler. Por eso haces tu triángulo hasta acá. Mejor empiezo acá y no desgasto esto. Y limpio todo. Yo inclusive debería haber opción de hacerlo por incisal, sino por una situación estética que uno no hace por incisal completamente. Pero si puedes restaurar con resina, hasta por incisal yo lo podría hacer. Y listo. Una raíz casi en el 100% de los casos, un conducto casi en el 100% de los casos, una longitud promedio de 22 milímetros y medio, más o menos un incisivo central. Uno tiene que saber esto, pero no es una regla, no es una norma. ¿Por qué? Porque cada diente, un diente vas a tener que tener ortodoncia, su diente va a ser un enano. Claro, seguido con el ortodoncista del barrio, ese que cobra 500 soles. Sin inicial. Claro, sin inicial, y encima te dan un bono de 5 propiedades al año. Entonces, ese seguramente es incisivo mide pues 15 milímetros. No tomo placa porque yo he leído en todos los libros, dice que debe medir 22, entonces entro 20. Por seguridad voy a entrar 20 y pues medía 15, el instrumentista está. Claro. Entonces, estas son simplemente números, nada más. El lateral superior, igual casi siempre con una raíz. También 22 milímetros, un poquito más corta que el central, pero un ornamentario sencillo de trabajar. Por los anteriores, el riesgo mayor de un anterior, ¿cuál es? No. ¿Cuál es el riesgo mayor de un conducto lateral? De un incisivo. Los dentes. El acceso. Eso es el riesgo de los incisivos. Porque una vez que entras al incisivo ya van comidos en dos. Un anterior es fácil de hacer. Fácil, anterior superior. O sea, los centrales y los laterales son los más fáciles de hacer. Cuando veía anteriores, excelente. Ya estás contento. Lo único es el acceso. A no ser que esté calcificado, ya ahí no encuentras el conducto de repente nunca. Pero después, si es un conducto que se puede ver en la radiografía, no va a ser difícil de trabajar. No va a ser difícil de trabajar. A lo que se refería, no sé si la otra era las curvaturas sí son importantes para preservar la anatomía de estos dientes. Sí hay que tener en cuenta que si las curvaturas son muy pronunciadas, utilizar niquelita. Siempre, ¿no? Siempre. Uno puede tener la idea de que los incisivos son rectos, pero no es así. Los laterales sobre todo tienen curvaturas y hay que tener mucho cuidado en la instrumentación, mejor dicho, más que en la técnica, en el instrumento que nosotros utilicemos. El canino superior, sí, este sí es un problema, no por la forma, por cómo lo instrumentes, sino más por el instrumental que necesites. Por ejemplo, instrumental de largo, de 28 o 31 milímetros, que a veces uno no lo tiene. Entonces le saca el tope de 25, está tratando de entrar así, como que el mango choca con la cavidad y uno quiere seguir como si se va a estirar el acero y no llegas.
caballero, si no tienes, tomas la placa, es un diente grande, y si no tienes el instrumento, mejor no lo abras, no lo vas a poder limpiar. Los conos, hay caninos tan largos que el cono se pierde dentro. Se pierde, no tienes, al menos a mí me pasa, no hay cono, pucha, y ahora tengo un instrumento pero no tengo un cono para obturar. O no tengo para obturar, pero no tengo para el espacio para sujetarlo. Entonces ahí, por ejemplo, yo utilizo un instrumento, un agestron o un instrumento delgado, meto dentro, en medio del cono, en la parte más gruesa, y con eso le pongo el tope y entro. Tomo mi conometría, por ejemplo, y después obturo. No hay que, para obturar, si no tienes que engancharlo mucho, porque lo obturas excelente y no lo puedes sacar, se sale todo otra vez. Entonces tiene que tener cuidado, ¿no? En los caninos, en los accesos muy pequeños que hagan, por ejemplo, no tiene que ser muy pequeño en la parte cervical, porque no va a entrar el cono, no va a entrar el cono. Tengan mucho cuidado de ampliar, sí, lo necesario para que entre el cono. Pero igual, miren por dónde podríamos hacer el acceso en el canino y entraría feliz. Feliz. Estos sí son de cuidado. Los laterales inferiores, los centrales inferiores, los anteriores inferiores en realidad son de más. Miren, 26%, más casi el 30% de encontrar dos conductos en estos bien fregados. El fracaso en los inferiores generalmente es porque hay otro conducto más, que nunca lo buscamos. Entonces el acceso tiene que ser necesario y las limas que tienen que ingresar precurvándolas siempre. ¿En qué sentido? Lingual y vestibular, para que uno pueda buscar realmente. Anoche hice un lateral que fracasó, inferior, y lo había desobturado la semana antepasada y le puse iodoformo. Y lo vi anoche y con lupas todo, y había un montón de utapercha todavía. Ya el proceso estaba mejor, pero lamentablemente había sido, prácticamente debe ser asintado. No lo he visto todavía bien, porque ya lo obturé ayer, pero no he visto la placa, pero debe ser así. Muy, muy amplio. La utapercha se pega por acá, es muy difícil de sacar. Lo peor es que el paciente me dijo, doctor, mi diente estaba negrito, pero ahora está verde. Uy, perdón, le metí iodoformo, el iodoformo me pigmenta el diente, no tiene blanqueamiento, el caballero, pues ¿qué puedo hacer? No puedo dejar verde al pobre paciente. El incisivo lateral inferior, igual, dos conductos también, alta prevalencia de encontrar los conductos, un diente que no es, hay que tomarlo similar al central. Los inferiores casi son iguales todos, entonces tengan mucho cuidado en los inferiores. Yo tengo miedo cuando viene un inferior y tallado peor, le tengo más miedo todavía. No ofrezco accesos conservadores en inferiores, ¿no? Porque si hay dos conductos no puede ser tan conservador, tiene que abrir más para buscar y para obturar, ¿no? Un acceso conservador te entra un conito nomás a las justas, ¿y qué haces después? Tienes que abrir, no hay otra. Si está tallado el diente, mucho más. Canino inferior, igual, un diente largo, la conformación, la configuración anatómica interna, amplio. En estos casos no se puede hacer cono único, por si acaso, no podemos hacer cono único. Por más que la radiografía te muestre que está lleno, en sentido vestíbulo lingual, van a haber espacios sin obturar, por eso es que se necesita una compactación lateral o termocompactación. Cuando hagamos obturación vamos a hacer algunas prácticas de butacondensor, por ejemplo, para poder manejar estos casos que ameritan una técnica así que es barata y que plastifica la utapercha. Premolar superior, el primer premolar superior siempre es un diente complicado, pero donde siempre automáticamente uno ya sabe que puede tener dos conductos, casi siempre, ¿no es cierto? Dos conductos, pero
A veces dos raíces o a veces una raíz, pero casi siempre dos conductos. Ver que pueden haber también, en algún caso, minimolares, se convierten en minimolares con tres raíces, tres conductos, tres raíces. Y un diente que necesita, por ejemplo, tomar radiografías angulares, siempre. Un premolar superior, primer premolar superior, siempre tomen angulares, siempre, para que ayude un poco al tratamiento, al procedimiento. Molar, segunda premolar superior, casi siempre una raíz. Sí hay dos conductos en un rango grande, que casi la mitad con dos conductos, la mitad con un solo conducto, y si es uno solo es así de amplio, gigante, tampoco podemos hacer obturación con técnica de cono único, ni se les ocurra en premolares, no, cono único, y verdad la placa se ve linda, todo está vacío, en un sentido proximal así, todo vacío, así que no tengan esa técnica como la técnica a elegir. Acá tiene que ser mínimo compactación lateral. Termocompactación sería, yo creo que la ideal. Molar superior, este es del libro, creo que de Machado, 4 conductos 70%, actualmente ya eso ha subido por la magnificación, ya se encuentran en casi un 90% más. O sea, cuando uno hace un molar superior, lo extraño de este diente, lo extraño que nos podría tocar es que tenga 3. Eso sería lo rarísimo, que tenga 3 conductos. Generalmente son 4. Y aprendan a buscar dónde se busca. Cuando hagamos acceso ya radicular, vamos a aprender a buscar los conductos. Pero eso sí, necesito que traigan molares para practicar. ¿No? Traigan molares superiores, primeras, para buscar, saber dónde buscar, identificar y encontrar. Un diente con un índice bastante alto de fracaso, porque generalmente no se trabaja el cuarto conducto. Para suerte nuestra, el cuarto conducto generalmente se une. Por eso es que preparas el MB1 y con eso es suficiente en la mayoría de casos. Pero cuando son independientes, generalmente el paciente va a manifestar dolor, molestia, problema, hasta sensibilidad en molares superiores. Segunda molar superior, también una molar difícil. ¿Por qué difícil? ¿Por qué más difícil que la primera, doctora? A ver, ¿qué piensa? ¿Por qué puede ser un molar superior, una segunda molar más difícil que la primera? Por el acceso tan posterior. Exactamente, eso es. Para mí es una tortura china hacer un segundo molar superior. ¿Por qué? Porque mis limas, yo no compro limas de 21 milímetros, todo es de 25. Entonces para mí se me hace bien difícil trabajar. No uso casi de 21 milímetros, entonces tengo 25 y encontrar o entrar o preparar un mesio vestibular, por ejemplo, de una molar superior, y peor si tiene 4 conductos, y hay molares, en casi la mitad de porcentaje hay 4 conductos en segunda molar también. Es difícil un diente así. Premolares inferiores, muy difíciles también en muchos casos, por la anatomía compleja que tienen. Tienden a bifurcarse en el tercio medio o apical, peor todavía. Si uno ve una placa y ve el conducto hasta tercio medio y de ahí desaparece, generalmente es porque se está bifurcando. Entonces ahí tomemos angulaciones y vamos a ver posiblemente una anatomía similar a la que estamos mostrándonos en la figura, que tengamos nosotros que preparar independientemente como los conductos. Entonces, acceder a eso solamente se puede hacer con instrumentos precurvados, con mucha irrigación, con mucha paciencia. Paciencia y buen humor, siempre, siempre, ¿no? Y cuando tienen 3 conductos, que también existen, mucho más difícil trabajar.
enfrentamos siempre. No es que los conductos es un conductito más. Generalmente obturamos uno, pero no es porque solamente hay uno. Igual la segunda premolar inferior, de la misma manera. Generalmente hasta 2 conductos en muchos casos, pero con las bifurcaciones en tercio medio o apical. Eso es lo inconveniente de estos casos. Estos son los característicos casos en que uno trabaja y consigue la obturación, por ejemplo, y lo puede, y va a ser tu foto de muro por mucho tiempo, ¿no? Te encuentras eso y lo pones en tu muro de hace 5 años ya, pero sigues poniéndolo. El último que te digo, es difícil. En Lima casi no hay incidencia de estos, pero por ejemplo en Ica, Pisco, Ica, radix entomolaris, premolares con 3 conductos se encuentran mucho. Así que cuando vayan a trabajar al sur, tengan presente que la incidencia por la zona será por eso, porque hay muchos con ese tipo de anatomías muy complejas, muy complejas. Primera molar inferior, el diente más extraído de la boca. ¿Vale? Es el diente más extraído de la boca. ¿Por qué? Porque es el primero en formar caries, es el primero en que se fractura, porque el paciente, no sé por qué, la verdad que, pero para mí, por ejemplo, hacer endodoncia en un primer molar inferior es bacán, porque tienes acceso, mira, todo puedes hacer bien en ese molar, pero es el que más se pierde, ¿no? El paciente extrae más primeras molares inferiores, siempre. Entonces, este es actualmente el conducto medio mesial, por ejemplo, que está entre los 2 mesiales, hay que buscarlo casi siempre. Siempre hay que buscar este conducto. Y si observamos, por ejemplo, un conducto distal que se va hacia un lado nada más, busquemos el otro lado porque generalmente hay 2 conductos distales, que es diferente a 2 raíces distales, ojo. Estos son conductos en una raíz. En C también, ¿no? ¿Cómo? En C también, ¿no? Claro, el mesial, el medio mesial, estamos diciendo, entre los mesiales, uno en el centro, y en el distal, si nuestra lima se va hacia el lingual, no está en el centro realmente de la muela. Nosotros cuando entramos a distal, entramos acá, buscamos, y nuestra limita, estamos buscando, y se mete, pero para este lado, ¿sí? Entra. Tú ves el conducto acá, el central debería estar acá. Si no está acá la lima, se va para acá o entra por acá, tienen que buscar en el otro lado. Si está en el centro, ya no busquen, no hay otro. Simplemente va a ser amplio, ¿no? Entonces, claro, si están en el piso, pero si por ejemplo si tienen dentina encima y tu lima entra por acá y dices, uy, voy a buscar por acá, el doctor me ha dicho, pero ni siquiera ha llegado al piso. Claro, no ha llegado ni al piso y está buscando, comienza y encontraste el hueso ahí con la fresa. Por eso, cuando ya el piso se ve clarito y mi lima entra a un lado, no en el centro, busquen al otro lado, hay otro conducto, definitivamente hay otro conducto. Segundas molares superiores, sí, muy interesantes porque estos conductos, acá se presentan incidencias anatómicas muy serias y difíciles. La principal y más difícil, ¿cuál sería? Conductos en C. Y la otra sería la presencia de una raíz adicional, que se llama radix, ¿no es cierto? Que sería una raíz distal. Esta raíz distal, dependiendo de la ubicación, si está en vestibular, se va a llamar radix paramolaris. Y si está en lingual, se va a llamar radix entomolaris. Esta molarcita sí hay que tener cuidado. Cuando uno no hace endodoncia seguido o no conoce anatomía, ve por ejemplo una placa así, hace el acceso, todo, toma la conductometría y ves una lima así. ¡Ay, perforé! Dices, perforé, ya lo perforé.
Sí, pues piensas que lo has perforado, pero era un C de repente y no era perforación, se está metiendo por un lado, o era una raíz adicional que tú no la ves. Si tú no ves bien la placa, la silueta a veces ni se ve muy claramente. Entonces puede ser que este diente no sea, o sea, no te manifieste una perforación. La perforación es una situación que se puede dar, ¿no es cierto?, pero que se siente que es perforación. Se siente. Cuando entro mi raíz distal, mi mesial de una manera y el otro se mete y se mete diferente. Es cuestión de, uno a veces no se lo quiere creer, no, es un conducto, ese es un conducto. Sí, es creíble, tú ya internamente ya sabes que has perforado, pero quieres darle todavía el crédito, ¿no? Entonces, tomen la placa, angulen las radiografías para que puedan ustedes darse cuenta si realmente es una perforación, porque si es una perforación tendremos que darle la solución. Y la solución tiene que ser lo más inmediato posible para que no se contamine esa perforación. Lamentablemente, las perforaciones también son regalos de los odontólogos que nos mandan muchos casos perforados por el hecho de no respetar solamente desde la, generalmente asociado a ¿qué? La perforación al acceso, pues. El acceso debilita las paredes y entra la lima donde quiera. Es más, con el explorador con fuerza todavía comienzan a buscar los conductos. La pared está delgadita y encontré. Uy, pero entra hasta una 40 y la perforación entra. Entonces, esta anatomía simplemente es un recuento de diente por diente cómo más o menos se encontraría. Y si ustedes observan las formas de las cámaras y los cortes que hacen, son muy particulares. Por ejemplo, miren el tercio apical de este diente, ¿no? Este es el tercio apical. Miren lo delgado cómo termina una raíz en la parte apical. Acá como yo voy a tratar de instrumentar hasta 60, 70, si ni siquiera tengo dentina. ¿Me entienden? No se cuiden eso. Si encuentran un medio mesial, por ejemplo acá, en una molar, en una molar